¿Me escuchan? Buenas noches, profe, sí, señor. Sí, señor Roberto. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos y todas que no haya saludado antes. Nuestra sesión de hoy será la última sesión de clase propiamente dicha. Creo que esto lo había comentado o he estado comentando en las últimas sesiones. Según el calendario académico, entre mañana y la próxima semana, perdón, sí, a partir de mañana, verdad que nosotros no tenemos clase, pero digamos que en calendario, a partir de mañana y hasta la próxima semana, se estarán desarrollando las actividades correspondientes al tercer momento de evaluación. Eh, Simplemente como por contextualizar, la idea es que en estos espacios o en estas sesiones se desarrollen actividades de la misma naturaleza de las actividades evaluativas que se han estado desarrollando, es decir, de ejercicios que ustedes tengan que hacer en grupo, individuales, de tal forma que cubran el porcentaje correspondiente a el tercer corte. Con respecto a los otros dos cortes, y aquí pues voy a ser muy sincero, realmente en este momento no sabría qué decirles con respecto a los otros dos cortes. Me explico. La evaluación de esas actividades se encontraba en la plataforma de Moodle. Como ustedes bien saben, pues no sé por qué razón, pues Moodle en este momento, desde la semana pasada, tiene problemas de acceso. No sé exactamente de qué naturaleza, es algo que digamos que los profesores en general no sabemos por qué, ni qué sucedió ahí, pero lo cierto es que no hemos podido, y creo que ustedes tampoco, acceder a Moodle, y ahí, además de todas las grabaciones y todo lo correspondiente al material de las clases, estaban sus actividades de evaluación. En teoría, mañana nos darán una respuesta a los profesores con respecto a eso. Hasta el momento no, pues creo que no se ha establecido qué se puede hacer con eso, pero mañana creo, o mejor dicho, de aquí a la próxima clase, alguna respuesta habremos de tener. Si es que se perdió la información o si es que se puede recuperar, pero en este momento yo no podría darles ninguna, o sea, sería un error darles a ustedes alguna respuesta con respecto a eso. Lo que sí les puedo garantizar es que independientemente de lo que pase, las decisiones que se tomen con respecto a eso no los van a afectar, en el sentido que se buscará la manera, dado caso que esas evaluaciones no se puedan reconstruir, se buscará la manera de generar un proceso de evaluación de eso, de tal manera que no se vaya a generar ninguna afectación sobre ustedes. O sea, eso es lo que les puedo garantizar yo, eso es la garantía que yo les puedo dar, por decirlo de manera más cruda y tajante. Si ya definitivamente no se puede recuperar el proceso de evaluación eh, o las evaluaciones de aquí al jueves, yo no tengo ningún problema en ponerle 5 a todos, ninguno, porque no es responsabilidad de ustedes, ni responsabilidad mía tampoco. 5 a todos en las actividades evaluativas del primero y el segundo corte. O sea, se los digo como para que tengan tranquilidad con respecto a eso. Si no se pudiera
recuperar esas evaluaciones, porque es que en mi caso, en el de muchos profesores, no sé si otros, pero todos teníamos nuestras evaluaciones ahí en Moodle y ahí estaban evaluadas y calificadas. Entonces, pues, digamos que es una situación muy general. Entonces, en ese sentido, eh, si no se pudiera recuperar esa información, pues esa sería la solución que a mí se me ocurriría. Que primero y segundo corte todos tuvieran 5. Y para el tercer corte, pues las actividades evaluativas que vengan, que las desarrollaríamos en otra plataforma distinta a Moodle. No sé si por correo electrónico, no sé si por algún otro medio, pero las desarrollaríamos por fuera, dado caso. Eso es lo que quisiera decirles, como para que ustedes tengan tranquilidad con respecto a eso. O sea, aquí no se les va, o sea, ustedes no van a tener ninguna afectación por los problemas de la plataforma de Moodle con respecto por lo menos a los procesos de evaluación ya realizados. Ahora, si aparece la evaluación, si aparecen las notas, si se logra recuperar, pues ahí sí no habría ningún problema. Lo que aparezca ahí, que era lo que ya estaba evaluado, sería lo que correspondería al primer y segundo corte. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como para que no se, no se estresen con respecto a eso, como porque eso no les genere inquietud. Entonces, el jueves nos encontraríamos a la hora de clase para empezar a desarrollar esas actividades de evaluación del tercer momento. Sería importante que todos vinieran, porque como les digo, como Moodle no está, entonces de aquí al jueves tendría que determinar por cuál medio desarrollaríamos esas actividades. Si por correo electrónico, no sé si haya otra plataforma o si ya se esté generando otra plataforma. Realmente, y en esto yo quiero ser muy honesto y muy franco, no es mucha la información que yo tengo con respecto a eso. Solo lo que les estoy comentando en este momento. No sé si tengan alguna inquietud o alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mencionar. No, profe, no, señor. Entonces también es como para darles ese parte de tranquilidad. Y pues queda grabado, entonces ustedes saben que es un compromiso que yo asumo. Si no hay solución con respecto a las notas, todos tendrían 5 en el primero y el segundo momento. Bien, 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 bien. Bien, entonces entremos en materia con respecto a nuestro tema de hoy. Hoy la idea es cerrar con el camino que iniciamos, no recuerdo si fue la clase anterior o la clase anterior, acerca del uso de los vectores para analizar ciertos objetos geométricos en el espacio. Cuando digo analizar, me refiero a tratar de extraer propiedades de esos objetos geométricos a partir de el uso de operaciones vectoriales. Y la clase pasada nosotros hablábamos de las rectas en el espacio. Y fundamentalmente, la idea sobre la que trabajábamos era cómo a partir de dos puntos yo puedo construir una ecuación que representa la recta que pasa por esos dos puntos. Y aquí cuando estoy hablando de puntos y de rectas, lo estoy haciendo en un contexto tridimensional. Es decir, yo estoy hablando de puntos en el espacio, estoy hablando de rectas en el espacio. Y entonces, en ese sentido, nosotros desarrollamos una teoría específica para el espacio, que es lo que llamábamos las ecuaciones o la ecuación paramétrica de una recta. Y entonces, a partir de esa ecuación paramétrica de una recta, yo puedo determinar
ciertos aspectos sobre la recta. Y el problema, si no estoy mal, en el cual nos habíamos quedado la clase del jueves, era cómo yo podía, espérense que aquí esto se trabó ahora, cómo yo podía responder preguntas como esta. Supongamos que yo tengo dos puntos y supongamos que consideramos la recta que pasa por esos puntos. Entonces, yo quiero saber si esa recta pasa o no pasa por otro punto determinado. Y a partir de eso presentamos una especie de procedimiento donde la primera fase era encontrar la ecuación de la recta. Entonces, yo tengo dos puntos, calculo la ecuación de la recta, con esa ecuación yo hago la verificación de si el otro punto está o no está en la recta. Y el procedimiento algebraico era en la ecuación paramétrica, reemplazo por el punto, reemplazo x, y, z por las coordenadas del punto, despejo la variable t, y si todos los valores de t son iguales en las tres ecuaciones o en las tres expresiones que quedaron, entonces es que el punto sí está en la recta. Pero si los valores son diferentes, entonces el punto no está en la recta. Y entonces en ese sentido, yo puedo, a partir de la ecuación de la recta, caracterizar cuáles puntos están o cuáles puntos no están en esa recta determinada. Eso fue creo que eso lo alcanzamos a presentar la clase anterior. Corríjanme si me equivoco. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Hasta ahí llegamos. Bien. Listo, pues. Este tipo de ejercicio, que es este mismo tipo de ejercicio de acá, que me gustaría que lo revisaran a partir pues, de la teoría que se presentó la clase pasada, para revisar. Este ejercicio es muy usual. Yo les decía a ustedes, creo, que esto a nivel aplicativo es muy útil, porque cuando yo considero puntos en el espacio y rectas que pasan por esos puntos, yo estoy considerando trayectorias de movimiento, trayectorias rectilíneas, claro está. Y entonces lo que establezco con estos ejercicios es si esa trayectoria de una partícula, de un objeto, de un móvil, de lo que sea, atraviesa o no atraviesa por ciertas ubicaciones específicas. Entonces, de alguna manera me permite rastrear trayectorias de partículas rectilíneas a través de ciertos puntos determinados. Entonces, este ejercicio tiene el mismo sentido que ese ejemplo que les mostraba la vez pasada. Quiero determinar si este punto pertenece o no pertenece, o pasa o no pasa por la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, la recta queda determinada por estos dos puntos de acá, y a partir de esa recta, o mejor dicho, a partir de la ecuación de esa recta, yo tengo que revisar si este punto pasa, o mejor dicho, si esa recta pasa o no pasa por ese correspondiente punto. Entonces, yo quiero que por favor anoten ese ejercicio, lo revisen, es decir, que revisen como la teoría que se presentó la clase anterior, la revisen y trabajen en ese ejercicio. Pero no acá, no acá, simplemente como para que ustedes lo desarrollen en sus tiempos libres, que les sirve de preparación para las actividades que se inician el jueves. Entonces, por favor, anótenlo y lo miran y lo revisan. Bien, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Yo lo que quiero hacer en este momento es abordar un concepto
que es, digamos que, muy importante para el último objeto geométrico que vamos a estudiar, que es el correspondiente a los planos. Ese es como el último tema de este curso de álgebra lineal. De la misma forma que con las rectas en el espacio cartesiano, nosotros queremos analizar ciertos objetos en el espacio también que se conocen como planos, de los cuales ustedes tal vez tengan cierta intuición geométrica, es decir, tal vez ustedes tengan en su cabeza como algún dibujo o alguna imagen de lo que es un plano, y que nosotros vamos a tratar de sistematizar a partir de herramientas del álgebra lineal. Entonces, para ese concepto de plano o de un plano, una definición importante es la definición de colinealidad, que es una noción geométrica, bastante sencilla de interpretar, que de hecho ahorita vamos a poder, digamos que, visualizar o representar gráficamente, porque como les digo, intuitivamente la idea de colinealidad es una idea bastante, pienso yo, bastante sencilla de entender. Entonces, voy a tratar de contextualizar la idea de lo que significa ser colineal o de lo que significa colinealidad desde un punto de vista geométrico. Nosotros decíamos la vez pasada, cuando hay dos puntos, por esos puntos, fijo, pasa una línea recta. Eso es, digamos que el axioma de los más básicos que tiene la geometría. Si yo tengo dos puntos, hay una recta que pasa por esos dos puntos. Y hay una y solo una recta que pasa por esos puntos. Cuando son tres puntos, la respuesta no es tan directa o no es tan específica en ese caso. Porque cuando tenemos tres puntos, es posible que haya una recta que pasa por esos tres puntos, pero también es posible que no haya ninguna recta que pase por los tres puntos. Déjenme ilustrar la idea geométricamente. Para eso me voy a ir un segundo por acá. Ustedes saben que yo siempre trato primero de ilustrar geométricamente lo que presento. Entonces voy a salirme un poquitico de acá. Voy a compartir mi pantalla completa. Y voy a mirar esto de acá. Entonces, aquí está el espacio cartesiano. Entonces, cuando yo tomo tres puntos al azar, o tres puntos cualquiera, tres ubicaciones en el espacio, la pregunta de la cual emerge la noción de colinealidad es si para esos tres puntos yo puedo pasar una recta. Es decir, si hay una recta que atraviese por los tres puntos. Cuando ustedes miran específicamente estos tres puntos de acá, yo creo que ustedes se pueden dar cuenta que en este caso eso no es posible. Porque si yo trazo cualquier recta, a lo más, esa recta va a pasar por dos de esos puntos. Es decir, por la configuración de estos tres puntos de acá, y miren lo que voy a construir con estos puntos, voy a construir una especie de polígono, por la configuración de estos tres puntos de acá, cualquier recta que yo trace no va a pasar por esos tres. Porque, por ejemplo, para que se hagan una idea,
esta recta de aquí hasta acá no pasa por este punto. Esta recta de aquí hasta acá no pasa por este punto de acá. Y esta recta de aquí hasta acá no pasa por este punto de acá. Entonces, cuando yo consigo 3 puntos por los cuales yo sí puedo pasar una recta, es en ese caso que yo digo que los 3 son puntos colineales. Permítanme un segundo, por favor. Excúsenme. Entonces les estaba diciendo, colinealidad es en 3 puntos que yo pueda atravesar una línea por esos 3 puntos. Ustedes dirán, pero bueno, usted nos acaba de mostrar un ejemplo donde eso no pasa. ¿Cómo sabemos si efectivamente hay puntos o hay conjuntos de 3 puntos que efectivamente sí sean colineales? Entonces, quiero mostrarles, simplemente por ilustración, un ejemplo bastante trivial de puntos colineales. Voy a tomar 3 puntos con 3 coordenadas. Voy a tomar el punto -1, -1, -1, que es este puntico de acá. Voy a tomar el punto 0, 0, 0, que es este otro puntico de acá. Y voy a tomar el punto 1, 1, 1, que es este puntico de acá. Cuando yo analizo estos 3 puntos y cuando los miro gráficamente, yo me doy cuenta que esos 3 punticos, a diferencia del ejemplo anterior, están como alineaditos. Como que yo puedo ver que hay como una fila o como una organización entre esos 3 puntos. Y cuando yo trazo una recta uniendo a 2 de esos puntos, el tercer punto queda sobre esa recta. Entonces miren que por acá hay una recta que efectivamente pasa por los 3 puntos que yo había establecido. Es en ese caso que uno dice que los 3 puntos sí son colineales. Entonces, como les decía, cuando yo tengo 3 puntos, puede que sean colineales, como en este ejemplo, donde por los 3 pasa una línea, o puede que sean no colineales, como el ejemplo anterior, donde no había ninguna línea que pasara por todos los 3 puntos. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, ¿Sí señor, me profe. siguen? Con la parte gráfica es más claro. Listo, pues. Perfecto. Entonces, como les decía, la definición es que 3 puntos son colineales si existe una recta que pasa por esos 3 puntos. Esta clasificación se hace sobre 3 puntos. No se hace sobre más porque el ejercicio ahí es mucho más complicado y no se hace sobre menos pues porque 2 puntos pues siempre va a haber una recta que pase por los dos. Entonces el punto clave o el ejercicio clave es cuando tenemos 3 puntos. Es en ese caso que tiene sentido y tiene utilidad determinar si son colineales o no son colineales. Entonces, naturalmente, la pregunta que surge es, si yo tengo 3 puntos, ¿cómo hago para determinar si son colineales o no? Algunos de ustedes dirán, pues bueno, hagamos el dibujo, como lo acabamos de hacer, y miremos si se puede trazar o no trazar la red. Pero precisamente la idea de este tema, o la idea de este curso,
es evitar tener que hacer el dibujo. Porque pues en general hacer dibujos con precisión es complicado y pues alguien dirá, no, pues utilicemos el software, pero pues uno no sabe si siempre va a poder acceder al software o no. O sea, uno no sabe si siempre va a poder contar con esta herramienta. En ese sentido, lo que uno quisiera es como una especie de herramienta algebraica que me permitiera determinar si dados 3 puntos cualquiera, los puntos son o no son puntos colineales. Y entonces aquí aparece nuevamente las ecuaciones de la recta que discutíamos la clase anterior. Y la idea es hasta cierto punto bastante natural. Si yo quiero saber si estos 3 puntos son o no son colineales, la forma analítica de determinarlo es coger 2 de esos puntos, cualquiera de esos dos, por ejemplo, este y este. Uno por organización siempre arranca por los 2 primeros. Entonces, cojo este y encuentro la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Entonces hago todo el ejercicio que hicimos la clase anterior de calcular ecuaciones de la recta, de determinar vector director, de hacer las operaciones con estos 2 puntos. Con estos 2 puntos. Y luego, con esa ecuación, verifico si este tercer punto está o no está en esa recta. Si el punto está en la recta, significa que los 3 puntos son colineales. Voy a escribir esto. Si el tercer punto está en la recta, entonces los puntos, los 3 puntos, son colineales. Pues porque naturalmente, si el tercer punto está en la recta, significa que todos los 3 puntos estaban sobre la misma recta. Pero si el tercer punto no está en la recta, en caso contrario, los 3 puntos no son colineales. Entonces aquí el ejercicio no es más que una recapitulación del proceso que nosotros hicimos la clase pasada. Entonces voy a mostrarles, voy a ver si eso está aquí, no está resuelto, voy a mostrarles la estructura de cómo responder la pregunta. Entonces, el primer paso es hallar la ecuación de la recta de estos 2 puntos. O mejor dicho, la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos. Como lo que hicimos la clase anterior. Hallar la ecuación paramétrica, hallar el vector director, reemplazar en la fórmula, hacer la operación y obtener la ecuación paramétrica. Voy a escribir acá paramétrica para clarificar. Y el segundo paso es determinar si el otro punto, es decir, si este punto está o no en la recta que se encontró en el paso o que se calculó en el paso. Digamos que se encontró. De aquí sale una ecuación, con esa ecuación determinamos si este está o no está. Y a partir de si está o no está, si está, son colineales, si no está, no son colineales. Entonces,
vamos a hacer este ejercicio pasito por pasito y vamos revisando la claridad de cada uno de esos aspectos. Entonces, yo quiero que por favor me encuentren esta ecuación paramétrica. Quiero que revisen lo que se hizo la clase anterior y que a partir de esa revisión me digan si efectivamente, perdón, que me digan cuál es, porque es solo el primer paso, cuál es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Quiero que trabajemos 5 minutos en este primer paso y revisamos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si recordamos o no recordamos, y después entramos a mirar el segundo paso. Y con eso verificamos la respuesta a esta pregunta. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, 5 minuticos para este primer paso. Por favor, encuéntreme. Tal vez se demoren mucho menos. Pero también es para darles tiempo para que revisen cómo era la idea, para encontrar ecuaciones de rectas. Y en 5 minutos discutimos. Permítanme un segundo, voy a quitar mi micrófono y ya les comparto otra vez la pantalla del ejercicio.
¿Listo? ¿Listo ese primer paso? Sí, señor. Regálame la ecuación, por favor. X, Y, Z. Listo, que eso es lo estándar. Ya voy a poner los Sí, señor. corchetes. X, Y, Z igual 1T. 1T, pues vamos a ponerle T, simplemente. Bueno, T más 1, T más 1, coma 2T más 4, 2T más 4. coma menos 16T más 9. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, me da igual. Listo, pues. Entonces, esa parte es el primer paso para determinar, o bueno, es el primer paso del proceso que les presento para determinar colinealidad. Coger dos puntos, estos dos primeros, por ejemplo, y calcular la ecuación paramétrica de esa recta. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es esta recta a la que le encontramos la ecuación, vamos a determinar si pasa o no pasa por el otro punto. En este caso, por el punto 1, 1, 3. Entonces voy a recordar rápidamente ese proceso. Separo la ecuación paramétrica en tres ecuaciones. Dos t más 4 y menos 16t más 9. Reemplazo este punto en x, y, z. O sea, reemplazo la primera componente por x, la segunda por y, la tercera por z. Voy a poner aquí reemplazo. Voy a copiarme todo esto, este segundo paso acá, para que lo podamos ver completo. Entonces aquí me va a quedar 1, 1 y 3. Lo que hice fue reemplazar x, y, z por este punto. Esto aquí va un igual. Y despejo la t. Entonces, despejando t, espero que esto no les va a generar como ningún problema, me da que en la primera t es igual a 0. En la segunda, t me da, paso este a restar, me da menos 3, dividido 2, me da menos 3 medios. Y en la tercera, me da 3 menos 9 da menos 6, menos 6 sobre menos, paso el menos 16 a dividir, me daría 6 sobre 16, que eso es 3 octavos, si no estoy mal. 6 sobre 16. Entonces, un ejercicio de despeje. O sea, una vez reemplazo, despejo la variable t en las tres ecuaciones. Y el criterio es, si los tres números son iguales, la respuesta a esta pregunta es sí, el punto está en la recta. Pero si los tres números son diferentes, o mejor dicho, no son iguales los tres, eso inmediatamente me dice que este punto no está en la recta. Entonces, como aquí los tres valores no dieron iguales, entonces este punto no está en la recta. Y si no está en la recta, esto significa que los tres puntos no son colineales. ¿Cuáles tres puntos? Los tres puntos que teníamos al principio. Estos tres puntos de acá. Los tres puntos no son colineales. Y damos respuesta a la pregunta. Y establecemos colinealidad o no colinealidad.
¿Sí me siguen? Sí, Sí, profe. señor, profe, vamos bien. Entonces, miren que esto es una repetición del proceso de la clase pasada que nos sirve para determinar colinealidad entre puntos en el espacio cartesiano. Como les mencionaba hace un rato, pero esto quiero que lo veamos en la segunda parte de la clase, este concepto de colinealidad es lo que estructura la definición de plano en el espacio. Entonces, lo que quiero que hagamos en estos 4 o 5 minuticos que nos quedan de esta primera hora, de esta primera parte de la clase, es que ustedes hagan este ejercicio. Determinar si estos 3 puntos, y ya los voy a escribir, son colineales o no son colineales. 2, 5, 7. Menos 1, 2, 8 y 3 puntos. O sea, la respuesta al final tiene que ser un sí o un no. Si son colineales o no son colineales. Y 3, 12 y 22. Son colineales. Entonces quiero 5 minuticos que revisen esta pregunta, si son o no son colineales. La discutimos, nos vamos a la pausa y en la segunda parte entramos a discutir el último gran tema, que es el tema de los planos en el espacio. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos. Este sí de largo. Los 2 pasos que acabamos de presentar, determinar si son colineales o no. Y de acuerdo a la respuesta que ustedes den, si quieren lo verificamos en GeoGebra, para que vean que el proceso que les muestro realmente tiene sentido desde un punto de vista geométrico. Entonces, 5 minuticos para que trabajen esto. Profe, qué pena, para aclarar un poquito, sacamos primero la paramétrica de la recta de las dos primeras, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y después ahí sí la... Y después verifican si el otro punto está o no está en esa recta. Ah, listo, profe. Muchas Efectivamente. gracias. Muy amable. No, ni más faltaba.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Me tienen una respuesta? Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué respuesta es? No son colineales. No son colineales. Pues eso me da mi profe. ¿Los demás están de acuerdo con esa respuesta? Sí, profe, ya lo está terminando. Listo. Esperemos 30 segundos y ya les muestro en pantalla. A ver cuál sería la respuesta geométrica a ese proceso. O mejor dicho, verificar geométricamente si estamos o no de acuerdo. 30 segunditos, un minutico y lo miramos. Listo, profe. Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor, profe. Quiero que miren los 3 puntos. Verifiquen las coordenadas. Aquí las tengo a la izquierda. El punto 257 está aquí. El punto -128 está aquí. Y el punto 31222 está por acá. Yo creo que es bastante claro visualmente que esos puntos no son colineales. De hecho, digamos que una especie de caracterización geométrica uno puede hacer. Y es que cuando los puntos no son colineales, y esto proviene también de la geometría, yo puedo formar un triángulo con esos 3 puntos. Con puntos, cuando sí son colineales, no se forma ningún triángulo. Pero cuando no son colineales, siempre se puede formar un triángulo con los 3 puntos. Entonces, de alguna manera, es visualmente claro, claro está, siempre y cuando uno pueda graficar esos puntos con precisión, es visualmente claro cuando 2 puntos son o no son colineales. Pero desde un punto de vista analítico, el proceso que ustedes acaban de verificar es el que me da la respuesta con precisión. Bien. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces vamos a tomarnos la pausa. Son las 9. Vamos a tomarnos una pausita de 10 minutos hasta las 9:10 para dedicar la segunda parte a lo correspondiente a los planos en el espacio. Entonces nos vemos en 10 minuticos. Vale, profe.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, bien, bien. Listo, pues. Entonces, antes de salir a la pausa, intencionalmente, yo había mostrado esta gráfica, que es, digamos que la caracterización geométrica o una manera de caracterizar geométricamente a los tríos de puntos no colineales, puntos que forman un triángulo. La idea se puede ver desde un enfoque mucho más amplio. Y entonces voy a quitar este polígono y voy a tratar de ilustrar otro tipo de objeto geométrico que surge para esta misma configuración. Cuando yo tengo tres puntos no colineales, geométricamente, uno puede identificar cierta estructura geométrica más grande en la cual esos tres puntos se encuentran, que es lo que uno intuitivamente conoce como un plano. No voy a entrar, porque esa es una discusión mucho más teórica, no voy a entrar en detalle a definir o caracterizar lo que es un plano. Geométricamente es un dibujo como el que ustedes ven en pantalla. Esto que está sombreado en este azul clarito. Es un objeto en dos dimensiones, así como el plano cartesiano, que de ahí precisamente toma el nombre, pero es un objeto de dos dimensiones que vive en un universo tridimensional. Es como una especie de rectángulo, pero rectángulo que se amplía hacia el infinito. Es decir, el plano no es solo este pedacito que ustedes ven. El plano sigue y sigue hacia todas las dimensiones. Si ustedes se alejan, siguen viendo o sigue habiendo ese plano. Entonces, la idea geométrica sobre la cual se sustenta la teoría que voy a presentar es que cuando yo tengo tres puntos no colineales, no solo forman un triángulo, que digamos que eso tiene una estructura bastante sencilla, perdón, sino que de hecho yo puedo construir un plano y solo un plano que contenga esos tres puntos. Entonces la idea, digamos que se puede generalizar o se puede ver como una especie de generalización de las líneas, porque cuando yo tenía dos puntos, yo podía construir una línea que pasara por los dos. Cuando yo tengo tres puntos, si estos no son colineales, yo no puedo pasar una línea, pero lo que sí puedo pasar es un plano por esos tres puntos que se han considerado. Entonces, como les decía, esta es la idea geométrica que sustenta el proceso que vamos a discutir a continuación. Entonces, permítanme un segundo. Estamos de lleno con esto, que es como nuestro colofón. Cuando yo tengo tres puntos con tres coordenadas, claro está, vamos a llamarlos x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, como para mantener esa notación que teníamos para las rectas. Existe un único plano que pasa por esos tres puntos. Y lo que vamos a tratar de hacer con ese plano fue lo mismo que hicimos con las rectas, que es tratar de establecer una ecuación
que representa a ese plano. Es decir, la idea es, o el objetivo que vamos a desarrollar durante esta segunda parte de la clase es, dados 3 puntos cualquiera, determinar la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos. Como les decía, es como la generalización dimensional de lo que hacíamos con la recta. Cuando teníamos 2 puntos, queríamos encontrar la ecuación de la recta. Cuando tenemos 3 puntos, queremos encontrar la ecuación de ese plano. Para poder realizar ese proceso, nosotros vamos a definir lo que llamamos el vector normal a ese plano. Y entonces la idea o el proceso es el siguiente. Si yo tomo este primer punto, y ya les voy a mostrar la idea geométrica, yo puedo, a partir de ese punto, construir 2 vectores hacia los otros 2 puntos. Es decir, 2 vectores donde el punto inicial en ambos es este, pero en uno de ellos el punto final es este punto de acá y en el otro vector el punto final es este otro de acá. Ustedes pueden imaginarse la idea que ya se las voy a mostrar. Ustedes tienen 3 punticos, cogen el primero de esos puntos y trazan flechas hacia los otros 2 puntos. Esos 2 vectores, o a partir de esos 2 vectores, yo puedo determinar un vector ortogonal a esos 2 vectores que acabamos de formar. Y a ese vector ortogonal es lo que llamamos el vector normal al correspondiente plano. Entonces voy a volver, qué pena con ustedes, más bien voy a dejar la pantalla totalmente libre para que podamos ver sin necesidad de estar cambiando a cada rato. No sé qué pasó acá. Aquí está. Voy a quitar el plano por un instante y me voy a centrar solamente en estos puntos. Entonces, yo tengo 3 puntos. El primero es 2, 5, 7. El otro es menos 1, 2, 8. Y el otro es 3, 12, 2. 3, 12, 22. Los del ejercicio anterior. 3 puntos no colineales. Entonces, la idea es que si yo arranco del primero de esos puntos, que es el punto A, este puntico de acá, yo puedo trazar 2 vectores hacia los otros 2 puntos. Es decir, yo puedo, y voy a tomar esto de acá, yo puedo trazar una flecha desde aquí hasta acá y puedo trazar otra flecha desde aquí hasta este otro punto. Estos 2 vectores son vectores que van a vivir o van a estar totalmente contenidos en el plano. Si ustedes miran el plano, tanto este vector como este vector son vectores que están totalmente dentro del plano. Si yo puedo construir un vector que sea ortogonal tanto a este vector como a este vector, ese vector va a ser ortogonal a todo el plano que tenemos acá. La pregunta naturalmente es, ¿cómo construyo un vector que sea ortogonal a los 2 vectores que acabo de dibujar? Ese vector que sea ortogonal o perpendicular a este y a este de acá es lo que nosotros vamos a llamar el vector normal al plano que contiene a los 3 puntos. Entonces, esa es la idea geométrica. Tengo estos 3 puntos o tengo los 3 puntos originales, trazo los 2 vectores y el vector, un tercer vector que sea ortogonal a estos 2, ese va a ser el vector normal al plano que nosotros vamos a utilizar
para construir la correspondiente ecuación. Entonces, desde un punto de vista analítico, la manera de construir un vector normal a ese plano, pues tiene la siguiente idea. Supongamos que tenemos estos 3 puntos. Voy a tomar otros 3 puntos. O es decir, otro ejercicio. No el que tenemos en pantalla, sino 3 puntos cualquiera. Ya ahorita los voy a dibujar. Entonces tengo el punto 2, 4, menos 1, el punto menos 3, 0, 6 y el punto menos 1, menos 2, menos 7. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a cambiar el ejercicio geométrico. Ay, ¿por qué no me deja? Voy a quitar esto. Voy a cambiar los 3 puntos. Voy a borrarlos acá. Para que veamos la idea. Esta idea es bastante interesante. Entonces, los 3 puntos que tenemos son 2, 4, menos 1. 4 menos 1. Este es el primer punto. El otro punto es menos 3, 0, 6. 3,0,6. Y el otro punto es menos 1, menos 2, menos 7. 3 puntos que me dan. Tres puntos no colineales. Siempre es importante verificar la no colinealidad, de acuerdo al procedimiento que revisábamos en la primera parte. Pero en este caso, estos 3 puntos gráficamente, pues uno ve rápidamente que son no colineales. Entonces, lo que uno hace es construir los 2 vectores que les mencionaba. Los 2 vectores son el que arranca de este punto y termina en este punto de acá, es decir, este vector que arranca, ¿dónde están los vectores? Desde acá hasta acá, que pues lo que hago es restar el punto final menos el punto inicial. Es decir, este vector V tiene este punto inicial y este punto final. Entonces lo que hago es restar las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Y eso me da el vector menos 5, menos 4, menos 7. El otro vector nace también de este punto, pero el punto final va a ser este puntico de acá. El punto menos 1, menos 2, menos 7. Estoy hablando de este otro vector, el que nace acá y termina acá. Ese otro vector es el que llamamos el vector W. Entonces, nuevamente, este es el punto inicial. Entonces, vuelvo y repito, el punto inicial siempre es este. El punto final es en un vector este de acá y en el otro vector es este otro punto de acá. Entonces, este segundo vector, que lo vamos a llamar W, pues lo que hago es restar las coordenadas de este punto final menos las coordenadas de este punto inicial. Y me da el vector menos 3, menos 6, menos 6. Entonces, esos son los 2 vectores que yo les mencionaba acá. Los 2 vectores cuyos puntos finales son los otros 2 puntos y que el punto inicial es el primer punto. Con esos 2 vectores, yo hago lo siguiente. Con esos 2 vectores, como yo quiero encontrar un vector ortogonal a este vector y a este vector, nosotros en algún momento mencionábamos que para encontrar un vector ortogonal a 2 vectores correspondientes, lo que hacíamos era calcular el producto cruz entre los 2 vectores. Entonces, por decirlo de manera muy resumida y muy concreta, una vez yo tengo estos 2 vectores, hago el producto cruz entre ellos.
el producto cruz que nosotros definimos en algún momento. Y cuando calculo el producto cruz, este vector de acá, el resultado, ustedes lo calcularán y lo verificarán, es lo que nosotros llamamos el vector normal al plano que pasa por estos tres puntos. Entonces, la estructura del proceso para encontrar el vector normal al plano es bastante sencilla. Tengo tres puntos. Con esos tres puntos construyo dos vectores y calculo el producto cruz entre esos dos vectores. Y el resultado es el vector normal. Entonces, el proceso al principio se puede ver como un poquitico enredado. Entonces, siempre es importante tener como la idea geométrica. Cojo el primer punto y calculo el vector desde ese punto a los otros dos puntos. Y hago el producto cruz entre esos dos vectores. Este vector normal es el que me da las herramientas para calcular la ecuación del plano. La ecuación de un plano, una vez hemos calculado el vector normal y con el primer punto, esto siempre se hace con el punto con el que se arrancan los dos vectores, corresponde a esta operación. Esta operación o esta expresión, en esta expresión, perdón, x, y, z son las variables. Esta n que aparece en los dos lados es el vector normal y esto que aparece acá son las coordenadas del primer punto de los tres que nosotros habíamos escogido. Es decir, el punto desde el cual nacen los otros dos vectores que habíamos construido. Entonces, quiero que miren la idea cuidadosamente. Yo tenía tres puntos, calculé estos dos vectores, calculé el producto cruz, eso me dio este vector normal. Entonces, aquí, en esta fórmula, para este ejemplo, el vector normal es este vector de acá. Y el punto x1, x2, x3 en esta fórmula es este primer punto, el punto 2, 4, menos 1. Entonces, cuando aplico la fórmula, miren que aquí la fórmula es el vector normal, que es este de acá, 66, 50, menos 51, 18, producto punto, este es un producto punto, las variables x, y, z, igual, otra vez el vector normal, producto punto, este vector donde las componentes son las coordenadas de este primer punto. Entonces esto me queda 61 menos 5, 18, producto punto, x, y, z, igual a este vector normal otra vez, producto punto, el vector 2, 4, menos 1. Calculo los correspondientes productos punto, 66, o sea, calculo el producto punto de acá. No olviden que el producto punto es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. En este caso, lo de la izquierda, pues queda 66 por X, menos 51 por Y, más 18 por Z. Y al otro lado, pues el producto punto es el producto punto numérico. 66 por 2, más menos 51 por 4, más 18 por menos 1.
que eso da, y ustedes lo pueden verificar, menos 90. Y esto que se obtiene al final es lo que es la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos. Entonces, a partir de ese proceso, determinamos la ecuación del plano que pasa por los 3 puntos que habíamos establecido originalmente. Entonces, vuelvo y presento todo el proceso. Tenía 3 puntos, con esos 3 puntos construyo el vector V, y ahorita miramos otro ejemplo. El vector V, el vector W, que son los dos vectores que nacen de este punto y terminan en los otros dos. Calculo el vector normal y lo reemplazo en esta fórmula. Esta es la fórmula general de la ecuación de un plano. Reemplazo, que fue lo que hicimos acá, hago el producto punto y el resultado del producto punto es, o bueno, los productos punto, y el resultado es la ecuación del plano que pasa por los 3 puntos correspondientes. ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Déjenme mostrarles como todo esto en una sola pantalla. Se va a ver un poquito más chiquito, pero por lo menos van a poder ver como toda la idea. Los 3 puntos, los 2 vectores, que son, vuelvo y repito, estos 2 vectores de acá. El vector normal, que es el producto cruz. Reemplazo en la fórmula, hago el producto punto y el resultado es la ecuación del plano. Ya voy a mostrar otro ejemplito, o ya vamos a hacer otro ejemplito, como para clarificar la idea y para que estemos todos como... O sea, la idea en sí esto no tiene mayor complicación, porque son operaciones algebraicas. Aquí prácticamente que utilizamos todas las operaciones algebraicas que hemos visto, todas las operaciones vectoriales. Cálculo de vectores con punto inicial y punto final, producto cruz, producto punto. Entonces, digamos que acá es simplemente la concreción de todos los procesos, o bueno, de gran parte de los procesos vectoriales que hemos hecho para encontrar la ecuación de ese plano. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o esperan a ver el siguiente ejemplo. Miramos el siguiente ejemplo. O sea, un ejemplo similar, pero con otros puntos, claro está. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, miren este. Miren este. Y hasta aquí llegaremos el día de hoy. Bueno, hasta aquí llegará el curso, mejor dicho. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer con las ecuaciones de los planos. Desafortunadamente el tiempo no nos dio como para desarrollar más cosas, pero por lo menos, que eso es como lo necesario, podemos determinar esa ecuación de los planos. Tengo estos 3 puntos. 1, 1 menos 1 menos 1 menos 2, 2, 8 menos 3 y menos 1 menos 4, 6. Nuevamente, son puntos no colineales. Pueden verificar que no son colineales. Si fueran colineales, no podríamos hacer este ejercicio. Entonces, es recomendable, antes de empezar a calcular la ecuación de un plano, verificar si son colineales o no son colineales los 3 puntos. Ustedes confíen en mí en este momento que los 3 puntos acá efectivamente no son colineales. Entonces, lo primero es calcular
el vector normal. Entonces, quiero que miren cuidadosamente la construcción del vector normal. Construyo el vector v, o bueno, calculo el vector v, que es este punto menos este punto. O sea, este es el punto final, este es el punto inicial. Entonces, este vector da 1, 9 y menos 1. Punto final este, punto inicial este. Para el otro vector que llamamos W, es el mismo punto inicial, pero el punto final es este otro de acá. Entonces, siempre eso en la cabeza. Para estos dos vectores, el punto inicial es este y los puntos finales, en uno va a ser este de acá y en el otro vector va a ser este otro de acá. Con esos dos vectores, calculo, si me están viendo, ¿cierto? Así, que no ahí esté creyendo que estoy proyectando y no esté proyectando. Con estos dos vectores, calculo el producto cruz. Entonces, ahí tienen que mirar la fórmula o fórmulas que hemos desarrollado o que ustedes conozcan. De repente ustedes han consultado otras formas de calcular el producto cruz entre estos dos vectores, los dos vectores que acabamos de obtener. Y ese producto cruz, el resultado es el vector normal. Pregunto, si es claro de dónde salió este vector normal, cómo se calculó. Sí, señor. Profe, pero una pregunta. Dime. Ese vector normal gráficamente Ya te lo muestro. es el que es ortogonal, ¿cierto? Sí, es ortogonal. O sea, lo que pasa es que a mí me queda muy complicado dibujar vectores ortogonales acá. Voy a ver si puedo hacerlo. Ah, ya, vale. Con una Gracias. perpendicular. De pronto con una perpendicular. Ya. Mejor aún. Entonces voy a dibujar el plano más bien y te muestro ese vector normal. Vale, Pues, gracias. espero poder hacerlo porque a veces se me complica un poquitico esto. ¿Dónde está mi plano? Mi plano. ¿Dónde están los planos? ¿Alguien ve planos acá? Plano. ¿Dónde está la herramienta? Ay, plano por 3 puntos. Aquí está. Plano. Aquí está el plano. ¿Listo? ¿Dónde está mi perpendicular? Perpendicular es punto plano. Pasa que no me da vector, lo que me da es una recta. Entonces, más bien, qué tonto soy, más bien hago lo siguiente. No lo hago con esto, sino que ya que lo calculé, lo voy a dibujar. Espérate a ver si puedo. Que a veces me queda complicado. Si ese dibujo lo evito. Aquí está, tan. Aquí lo tengo. El vector lo que pasa es que es un vector que nace desde este punto de acá. Aquí no puedo, el vector normal me dio. No, pero estos son otros puntos. Bueno, no, tranquilo, profe. Ya entiendo cómo. Sí, O sea, es un punto que llega. es un vector, que llega mira, es un ortogonal vector al que hace plano. como esto. Te lo voy a mostrar así como muy vulgar. Es un vector que hace como esto. Como que tú lo ves y te queda, lo que pasa es que aquí no se ve bien, queda completamente perpendicular al plano que nosotros hemos dibujado. O sea, es un vector que es perpendicular a estos dos vectores de acá. Sí, o sea, es como un vector auxiliar para poder sacar la ecuación de la. Efectivamente. Es un vector que sale, pero es que lo interesante es como la representación geométrica. Es como un vector que uno puede, como si el plano fuera una mesa, es un vector que uno puede parar sobre el plano. Es como este vectorcito. Pero sí, o sea, a nivel algebraico es un vector auxiliar para construir la ecuación del plano. Pero Listo. geométricamente
es como este vectorcito. Aquí tú ves el plano, es como este vectorcito de acá que está parado. Es esa la idea, Listo, por profe, decirlo de gracias. alguna forma, que resulta perpendicular a estos dos. Vale. Pero para efectos de la ecuación, es un vector que yo utilizo para reemplazar en esta fórmula para obtener la ecuación. Cuando obtengo ese vector normal, lo reemplazo en la fórmula. Entonces, miren que en la fórmula, aquí y aquí, tengo que poner el vector normal. Entonces, lo pongo aquí y lo pongo aquí. Aquí pongo el vector de variables, x, y y z. Esas son las variables de la ecuación. Y este vectorcito de acá son las coordenadas del primer punto que tomé, que viene a ser este puntico de acá. El puntico como que del que nace todo, del que nacen los dos vectores y del que nace el vector normal desde el punto de vista geométrico. En este caso, ese puntico es 1 menos 1 menos 2. Y hago los productos punto. El producto punto de la izquierda es muy trivial, porque es multiplicar cada componente por la correspondiente variable. 69 por X, más menos 6 por Y, más 15 por Z. Y el de la izquierda sí es el producto punto numérico. 69 por 1, más menos 6 por menos 1, más 15 por menos 2. Hay que hacer la cuenta y obtengo la ecuación. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me siguen con el proceso? Sí, profe, sí, señor. Hay un aspecto muy interesante que a duras penas alcanzo a mencionar, pero que tiene implicaciones muy interesantes con respecto a los planos. Cuando uno tiene la ecuación de un plano, esa ecuación es una ecuación, miren que esta no es paramétrica, esta no es como la otra ecuación de la recta donde aparecía una variable t. En esta ecuación las únicas variables son x, y y z. Entonces, es una ecuación de 3 variables. Y más aún, es una ecuación lineal de 3 variables. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque esto como que cierra el círculo de este curso. Porque cuando nosotros arrancamos este curso, arrancamos hablando de ecuaciones lineales, de 2, de 3, de 4. Y entonces aquí uno ve que esas ecuaciones lineales que veíamos al principio se utilizan para representar, en el caso de las ecuaciones de 3 variables, representar planos en el espacio cartesiano. Entonces, eso da como una geometría de los sistemas de ecuaciones lineales. Cuando yo tengo una ecuación lineal, yo puedo ver esa ecuación lineal como un plano. Y cuando tengo un sistema de ecuaciones lineales, lo que yo tengo es geométricamente varios planos. Y entonces, cuando yo soluciono un sistema de ecuaciones lineales, lo que estoy encontrando geométricamente es los puntos en común entre varios planos. Que eso es un ejercicio bastante interesante en ciertas aplicaciones concretas. Entonces, como que aquí como que se logra cerrar y conectar toda la teoría, porque esos sistemas de ecuaciones lineales, o mejor dicho, esas ecuaciones lineales que veíamos al principio, vienen a ser la representación algebraica, cuando son ecuaciones lineales de 3 variables, de planos en el espacio cartesiano.
Eso es simplemente un comentario. Desafortunadamente no llegamos a profundizar en ese hecho. Pero bueno, ¿qué es lo importante? De manera concreta, que ustedes sepan encontrar la ecuación de un plano a partir de 3 puntos determinados. Y entonces el proceso, pues es este que ustedes ven acá. La construcción del vector normal, el reemplazo en la fórmula y el desarrollo de las operaciones. ¿Qué tal? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Los demás. Sí, señor. Entonces, como les decía, con esto se da cierre al curso. Nos veríamos el jueves a la hora de clase en punto para presentarles la primera actividad. Mi idea es desarrollar 2 actividades. La primera la propondría el jueves para que me la entregaran el martes. La segunda la plantearía el próximo martes para que me la entregaran el jueves siguiente. Esas 2 actividades evaluarían el tercer momento. No es un parcial. Es posible que alguna de ellas sea en grupo, o mejor dicho, por lo menos una de ellas va a ser en grupo. Tal vez las 2, por lo menos una de ellas. Y esa sería o serían las actividades del tercer momento de evaluación. Como les decía al principio, los 2 primeros momentos que estaban evaluados en Moodle, si no aparecen esos archivos en Moodle, de aquí al jueves, como ayer era donde yo tenía el soporte de las entregas y de la evaluación, pues en ese caso, para no perjudicarlos, esos 2 primeros momentos quedarían en 5 para todos. Es lo único que se me ocurre que se puede hacer teniendo en cuenta el hecho de que se llegue a perder definitivamente lo que esté en la plataforma. Espero tener una respuesta de eso al jueves y espero, no sé si ustedes también lo esperen, pero espero que ojalá de aquí al jueves puedan aparecer esas actividades, o mejor dicho, pueda aparecer lo que estaba en la plataforma. Eso espero yo. Ojalá que sí, ojalá los genios de la ingeniería de la universidad encuentren la manera de recuperar esa información. Les pido excusas por esa situación. Espero que entiendan que no es mi responsabilidad. Entonces nos vemos el jueves. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención durante todo este proceso. Y nos vemos el jueves para esas actividades. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, Buenas profe. noches. Feliz noche, profe. Gracias. Que estén Hasta muy luego, bien. profe. Feliz noche. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe, por todo. Feliz noche. Hasta el jueves. Profe, pregunta, ¿entonces teníamos consejería académica este jueves? Yo ¿O diría ya? que no. Yo diría que no porque la consejería estaba programada, creo que hasta el periodo regular. Entonces yo Ah, diría que no. perfecto, profe. Mil Listo. gracias. No, a ti, Que que estés estés muy bien. bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.